Sistema tegumentario. Cátedra B de Citología, Histología y Embriología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Una de las funciones es ser una barrera protectora, ¿sí? Nos protege contra diferentes tipos de microorganismos, por ejemplo, bacterias, virus, parásitos, también contra agentes químicos y físicos. Es una barrera de difusión a permeabilidad, forma una barrera epidérmica contra el agua. También se encarga de la termorregulación. Otra función es la percepción sensorial. La piel es un extenso órgano sensorial, ya que tiene numerosas terminaciones nerviosas libres y encapsuladas. También tiene función inmunológica y se lleva a cabo la fotobiogénesis de la vitamina D bajo la exposición a la luz solar. Tenemos el sistema tegumentario, está formado por la piel y los anexos o paneras. La piel la podemos dividir en capas, que son epidermis, dermis o corion e hipodermis o tejido celular subcutáneo. La epidermis a su vez se divide en diferentes capas: un estrato córneo, un estrato lúcido, un estrato granuloso, un estrato espinoso de Malpighi y un estrato basal o germinativo. La dermis papilar o corion también tiene capas, que es una dermis papilar o superficial y una dermis reticular o profunda. Y los anexos cutáneos, son las glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Tenemos glándulas sudoríparas apócrinas y écrinas. Otros anexos cutáneos son los pelos y las uñas. En la microfotografía de piel por una técnica de hematoxilina y eosina podemos ver la epidermis, en la cual están numerados con 1, 2, 3 y 4 los diferentes estratos. El 1 es el estrato basal o estrato germinativo, compuesto por células cúbicas o cilíndricas, una junto a la otra, como en empalizada. Generalmente se ve más basófila que el resto de las capas. Numeración 2 se refiere al estrato espinoso o estrato de Malpighi, en el cual las células forman de 3 a 5 capas de células y en las cuales se ven entre las células como unas linitas, corresponden a los puentes intercelulares. Son prolongaciones citoplasmáticas que están unidas a las otras a través de desmosomas y por eso recibe el nombre de estrato espinoso. Luego, como 3, tenemos el estrato granuloso, que son células que contienen gránulos muy basófilos en su citoplasma, que son gránulos de queratohialina, donde va a estar la filagrina que va a aglomerar a los filamentos de queratina. Y como 4 vemos el estrato córneo, ¿sí? Que es queratina. La epidermis corresponde a un epitelio plano estratificado queratinizado, que va a descansar como todo epitelio en una membrana basal, que no se observa, y debajo de la membrana basal tenemos la dermis papilar, que corresponde al tejido conectivo laxo. Con las puntas de flecha se observan unas células de citoplasma claro, localizados en la capa basal. Corresponden a melanocitos. En la imagen se ve otro corte de piel con técnica de hematoxilina y eosina, en el cual se ve la epidermis, que dijimos que es un epitelio plano estratificado queratinizado, en el cual se ven diferentes estratos o capas, y luego la dermis. Y por debajo de la dermis encontramos la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Y aquí se ven anexos cutáneos, la presencia de anexos cutáneos.
Es un ejemplo de piel gruesa. ¿Sí? Tenemos una epidermis, un estrato córneo grueso. Todo corresponde a la epidermis. La dermis subyacente, que es una dermis papilar. Aquí se ven bien las papilas. Una papila como una evaginación de lo que sería el corion o la dermis papilar, ¿sí? Que tiene los vasitos, vasos capilares, una evaginación hacia la epidermis. Y estas son las crestas interpapilares. Una cresta entre dos papilas. La cresta es de epidermis, que se invagina hacia lo que sería la dermis. Piel fina y piel gruesa. La piel gruesa se localiza en palmas y plantas sin callosidades. Se caracteriza por tener un estrato córneo prominente. Aquí se ve el estrato córneo prominente. Tiene un estrato lúcido presente y hay glándulas sudoríparas écrinas. Me sudan las manos. En cambio, la piel fina, que es el resto del cuerpo, el estrato córneo es discreto. Aquí se ve, el estrato lúcido está ausente y contamos con anexos cutáneos como la unidad pilosebácea y las glándulas sudoríparas écrinas. Como ven, en la piel gruesa no está la unidad pilosebácea. Vamos a hablar un poco de las capas, ¿sí? La epidermis, como dijimos, epitelio estratificado plano queratinizado. Tenemos un epitelio plano estratificado, queratinizado. Vemos la presencia de papilas dérmicas, ¿sí? Que la papila dérmica, la superficial, es tejido conectivo laxo, que forma las papilas. Hay colágeno tipo 1 y 3. Hay una rica red capilar. Está la presencia de melanoblastos y también podemos encontrar melanocitos. Dividiendo la dermis papilar de la dermis reticular, encontramos el plexo arterial y venoso subpapilar. La dermis reticular o profunda ya es un tejido conectivo más denso, no modelado, y predomina el colágeno tipo 1. También encontramos fibras elásticas gruesas y la presencia de adipocitos. Y luego encontramos el plexo arterial y venoso cutáneo, que me separa la dermis reticular de la hipodermis. Entonces acá vemos un ejemplo de piel fina, en el cual se ve la epidermis, que es un epitelio plano estratificado, queratinizado, y aquí se desprendió. Cuando se desprende se llama estrato disyunto. Pero vemos la epidermis, que envía las crestas interpapilares. Las crestas. Luego debajo vemos la dermis papilar, que es un tejido conectivo laxo y forma las papilas. Y se ve un cambio de coloración en el cual vemos la dermis reticular, que es un tejido conectivo más denso. Vemos los haces de colágenos como más toscos. ¿Cómo está dada la irrigación de la piel? Como nombramos, hay un plexo subpapilar que está entre la dermis papilar y la reticular, y hay un plexo cutáneo que está entre la dermis reticular y la hipodermis. Y en lo que es la hipodermis encontramos los vasos hipodérmicos. Hay múltiples, ¿sí?, uniones arteriovenosas sobre todo en lo que es el estrato superficial, en lo que es el plexo subpapilar, se ven múltiples uniones, que son las que ayudan a lo que es la termorregulación. Aquí también vemos uniones que también tienen que ver con la termorregulación.
Bueno, ¿qué tipos celulares encontramos en la epidermis? Acuérdense que la epidermis es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Entonces encontramos la mayor cantidad de células corresponden a queratinocitos. ¿Sí? Los queratinocitos son los encargados de sintetizar lo que va a ser la capa, el estrato córneo. Luego tenemos la presencia de melanocitos, que se encuentran en la capa basal, que son los encargados de sintetizar la melanina, que va a estar encargado de la pigmentación de la sangre, de la piel. También en lo que es la capa basal encontramos las células de Merkel, ¿sí? Que son mecanoreceptores. Como ven acá, está en contacto con una terminal nerviosa. Y encontramos unas células que están en lo que sería el estrato espinoso, que son las células de Langerhans. ¿Sí? Que tienen que ver sobre todo con la función inmunológica de la piel. Queratinocitos basales y espinosos. Los queratinocitos basales se localizan en lo que es la capa basal, cerca de la membrana basal, cerca de lo que es la dermis papilar. Es una única capa de células cúbicas a cilíndricas que se suelen localizar como ordenadas, una al lado de la otra, como formando una empalizada. Luego tenemos el estrato espinoso, que suelen ser de 3 a 5 o más capas de células. Se denomina espinoso porque si ven entre una célula y otra célula, se ven como si fueran todas linitas. Son los puentes intercelulares. ¿Sí? Se retrajo el citoplasma o se dematizó aquí en las uniones intercelulares y se ven los puentes intercelulares, que es donde quedó unido el citoplasma de una célula con la otra a través de los desmosomas. ¿Sí? Las espinas de los queratinocitos espinosos se asemejan a una vía de tren, ¿sí? Y ven que son los puentes intercelulares y estas linitas blancas serían los desmosomas. Luego vemos las capas granulosa, queratinocitos granulosos y córneos. Los granulosos le siguen a la capa de queratinocitos, a la capa del estrato espinoso, sigue el estrato granuloso, en el cual se ve la célula con múltiples gránulos basófilos en su citoplasma. ¿Sí? Aquí se ve muy bien en el citoplasma de la célula, múltiples gránulos basófilos. ¿Sí? Y aquí las marca la flecha, marca los gránulos. Y luego se ve lo que es el estrato córneo. ¿Sí? Ahí también el estrato córneo. Bien, los queratinocitos basales, espinosos, granulosos, lúcidos y córneos representan el 95% del total de células epidérmicas. Los queratinocitos basales se originan a partir de una célula madre, una unidad formadora de colonia, así que proliferan y se van diferenciando. ¿Sí? Se diferencian a lo que es el estrato espinoso, luego el granuloso, luego sufren apoptosis. ¿Sí? Entre los queratinocitos contiguos, el medio de unión son los desmosomas, que es lo que veíamos como las espinas. ¿Sí? El queratinocito es el encargado de sintetizar las queratinas, que son filamentos intermedios. También sintetizan factores de crecimiento e interleuquinas. Sintetizan involucrina, que es una proteína de envoltura. La sintetizan en el estrato espinoso. Sintetizan también los lípidos,
¿sí? Que están contenidos en cuerpos laminares, que contienen colesterol, ácido linoleico, glucoesfingolípidos, ¿sí? En el estrato espinoso y granuloso, que van a formar parte de lo que es la barrera epidérmica hacia el agua. También sintetizan las proteínas estructurales filagrina y tricohialina, que están contenidas en los gránulos de queratohialina en el estrato granuloso. Aquí se ve la epidermis, el estrato basal, que apoya la membrana basal, luego el estrato espinoso, en el cual se ven las espinas, luego se ve el estrato granuloso y el córneo. Bueno, las células epiteliales epidérmicas, los queratinocitos. Los queratinocitos vivos son los basales, los espinosos y los granulosos. Ya los queratinocitos muertos están en el estrato lúcido y en los cornificados ya sufrieron apoptosis. Los queratinocitos muertos también se llaman corneocitos. Y lo que les pasó es que sufrieron apoptosis, ¿sí? Y tuvieron pérdida del núcleo, o sea que no se ve más el núcleo, pérdida de las organelas y aumento de la citoqueratina. En la imagen se ve queratinocitos con las espinas, que son las uniones entre los citoplasmas, ¿sí? A través de los desmosomas. Y aquí también. Los queratinocitos participan de la formación de la barrera epidérmica contra el agua. Y se ven el núcleo, el citoplasma y lo que es las uniones intercelulares que parecen espinas. Bueno, esta barrera epidérmica contra el agua, una barrera hidrófuga, ¿sí? Está constituida por la envoltura celular, ¿sí? La superficie interna del plasmalema, y un complejo de citoqueratina filagrina, ¿sí? La filagrina agrupa en haces densos los filamentos de citoqueratina. También tenemos la loricrina, ¿sí? Que es una proteína rica en prolina, la elafina, que son proteínas específicas, la involucrina, que es una proteína de envoltura, está en contacto con la membrana celular. Esta envoltura celular es la que le da propiedades mecánicas de resistencia a la barrera epidérmica. Y luego esta barrera epidérmica, además de estar constituida por una envoltura celular, está conformada también por una envoltura lipídica, ¿sí? Que está en la superficie externa del plasmalema, y que son los lípidos colesterol, ácido linoleico, los glucoesfingolípidos, ceramidas, en el espacio intercelular de los estratos granulosos y córneo, y proveen una cubierta antiadherente a la superficie celular. Entonces, la barrera epidérmica contra el agua está formada por una envoltura celular y una envoltura lipídica. La envoltura celular está en la superficie interna del plasmalema, e incluye al complejo de las citoqueratinas con la filagrina, la loricrina, la involucrina. Y la envoltura lipídica, que está en la superficie externa del plasmalema, está constituida por estos lípidos. Acá se ve un cuerpo laminar en donde se encuentra el colesterol, el ácido linoleico, los glucosfingolípidos, y es secretada hacia la superficie externa del plasmalema. Entonces forma lo que es la envoltura lipídica. Y luego tenemos la envoltura celular, que sería la membrana plasmática y el citoplasma. ¿Sí? La envoltura celular,
que estaría en la superficie interna, que es el complejo filagrina, que son estas proteínas amarillas, que lo que hacen es agrupar a los filamentos de citoqueratina. Luego tenemos la loricrina, ¿sí?, la elafina y la involucrina, que es la que me relaciona las proteínas con lo que es la barrera. Melanocitos. ¿Sí? Los melanocitos tienen un origen especial, que es un origen neuroectodérmico de las células de las crestas neurales. Tienen un cuerpo celular y prolongaciones. El cuerpo se localiza en lo que es el estrato basal y las prolongaciones van hacia las células del estrato espinoso. Vamos a hablar de lo que es la unidad melanoepidérmica, ¿sí?, que es cuántos melanocitos hay cada cuántos queratinocitos. Y hay uno cada 4, o sea, un melanocito cada 4 queratinocitos en lo que es la piel expuesta, y uno cada 10 queratinocitos en la piel no expuesta. Los melanocitos pueden aumentar su número con la radiación ultravioleta y son los encargados de producir un pigmento que es la melanina, que la melanina la va a transferir hacia los queratinocitos. Ven que aquí hay melanina, ¿sí?, la sintetiza el melanocito, se la transfiere a lo que son los queratinocitos, ¿sí?, a través de las prolongaciones de una forma que se llama citocrinia, ¿sí?, pasa directamente de una célula a la otra. También producen citocinas y factores de crecimiento y no forman desmosomas. Bueno, y en la imagen se ven los melanocitos. ¿Sí? Se ve un núcleo con un halo claro. En este halo claro es donde estaba la melanina. Y aquí se ven algunos queratinocitos con gránulos de melanina que se los transfirió el melanocito a través de las prolongaciones por un proceso que es citocrinia. ¿Qué función tienen los melanocitos y esta melanina? La función es que protegen al organismo de los efectos nocivos de la irradiación ultravioleta. ¿A quién protegen? Protegen sobre todo el estrato basal, ¿sí?, a las células basales, que son las células germinales, de forma como un techito arriba de lo que sería el núcleo. Bueno, piel clara, vemos la epidermis, el epitelio plano estratificado, el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal. En el estrato basal vemos la presencia de melanocitos y vemos las células del estrato basal, sobre todo, con este techito de melanina que me va a proteger lo que es el núcleo, ¿sí?, donde está el ADN, de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. Y acá vemos a los queratinocitos con la melanina. Sí, un queratinocito con melanina supranuclear. Se ve de una coloración marrón, amarronada, la melanina. Y el melanocito lo vemos con un halo claro porque ya transfirió la melanina hacia los queratinocitos vecinos. En la piel oscura, hiperpigmentación. La relación entre los queratinocitos y el melanocito es la misma, nada más que hay mayor cantidad de melanina y a estratos más altos.
Aquí nuevamente piel oscura, en el cual vemos el estrato basal con los gránulos de melanina, pero también los estratos superiores. Vemos el techito de melanina. Bueno, hablamos de otro tipo celular, son las células de Langerhans, que son del 3 al 5% del total de células epidérmicas. Tiene un origen mesenquimático en la médula ósea a través de una unidad formadora de colonias. Se encuentran en el estrato espinoso y son células que tienen prolongaciones citoplasmáticas que le dan un aspecto dendrítico. Como se ve en la imagen, tiene un núcleo irregular y aquí se ve la presencia de estos gránulos de Birbeck que tienen como forma de raqueta y que son un reservorio antigénico. Son células presentadoras de antígeno, por lo cual van a tener en su superficie receptores para el complejo mayor de histocompatibilidad 2, también tienen receptores para el factor C3, también para la porción constante de la inmunoglobulina E, también para CD1 y también para un antígeno linfocitario cutáneo. Se las puede identificar, sí, con técnicas especiales. Con hematoxilina y eosina no las podemos identificar, pero sí con inmunohistoquímica e inmunocitoquímica. También con impregnación o cloruro de oro. Producen citocinas, interleuquinas que facilitan sus cambios, funciones y migraciones, y migran desde la epidermis al ganglio linfático más cercano para presentar el antígeno que detectaron. Y con técnicas especiales se pueden identificar con inmunohistoquímica las células de Langerhans, que se tiene citoplasma de color marrón. Se puede ver que la célula tiene prolongaciones. También aquí se puede identificar porque tiene un halo claro subnuclear. Y aquí también. Recuerden que se encuentran en el estrato espinoso. Bueno, la célula de Merkel se encuentran en el estrato basal, se encuentran aisladas o en pequeños grupos, están unidos los queratinocitos vecinos por desmosomas y tienen también prolongaciones citoplasmáticas cortas y gruesos. Tienen un núcleo lobulado, tienen en citoplasma filamentos intermedios de queratina y también tiene glánulas de neurosecreción, ¿sí? Con bombecina, metencefalina. Vemos como la célula de Merkel está en contacto, le llegan fibras nerviosas mielínicas aferentes sensitivas, son terminaciones libres epidérmicas. Una célula de Merkel más la fibra nerviosa forma lo que es un corpúsculo de Merkel, que son mecanorreceptores y registran presiones de distinto grado, ¿sí? Forman un mecanorreceptor. Los anexos cutáneos son el pelo, los pelos, las glándulas sudoríparas apócrinas, las glándulas sudoríparas écrinas, las glándulas sebáceas y las uñas. Vamos a hablar de la unidad pilosebácea. ¿Por qué unidad pilosebácea? Está formada por un folículo piloso, una glándula sebácea, una glándula sudorípara apócrina y un músculo erector del pelo. Entonces vemos, este es el tallo del pelo, se ve lo que es el folículo piloso, así que el folículo piloso junto con lo que sería la glándula sebácea más la glándula sudorípara apócrina más el músculo erector del pelo forma lo que es la unidad pilosebácea. En la imagen se ve un tricrómico en el cual se ve como uno la glándula sebácea, como dos el folículo piloso
Y como 3, las glándulas sudoríparas apócrinas, que junto con el músculo erector del pelo forman lo que es la unidad pilosebácea. Este es un tricrómico de Mason, en el cual se ve de azul lo que es el tejido conectivo de la dermis reticular. Bueno, un folículo piloso, vamos a ver que es como una invaginación de la epidermis hacia la dermis, y está comprendida por un infundíbulo, ¿sí?, que comprende la parte que va desde la superficie de la epidermis al punto donde se embocan las glándulas sebáceas, un istmo, que es desde la desembocadura de las glándulas sebáceas hasta donde se inserta el músculo erector del pelo, y un bulbo segmento inferior, que es de la inserción del músculo erector del pelo hasta la papila dérmica. Tienen las porciones del folículo piloso, un infundíbulo, un istmo y un bulbo. ¿Cómo está formada un folículo piloso? Bueno, vemos el tallo del pelo, que el pelo vamos a ver que tiene una médula, que se ve como marrón, una corteza, que se ve blanca, y tiene una cutícula, que está gris. Luego tenemos el folículo piloso, ¿sí?, por fuera. Fíjense que aquí encontramos la papila dérmica del bulbo piloso con los vasos sanguíneos, ¿sí?, que es donde van a estar los vasos. Ese sería el bulbo piloso. Fíjense que dice que hay una vaina radicular interna, que está como en rosita, una vaina radicular externa, que vamos a ver que estas vainas están formadas por diferentes capas, y una vaina dérmica de tejido conectivo. Y aquí, rodeando lo que es el bulbo piloso, vemos estas células que son células matriciales, que están en la matriz del pelo, y son las que le van a dar origen a las diferentes vainas, la vaina radicular interna, la vaina radicular externa, y también a los componentes del pelo. En la imagen se ve el bulbo piloso, en el cual se ve la papila dérmica, que está rodeada por la capa de células matriciales. Se ve acá también la papila dérmica, las células matriciales, en el cual vamos a ver la presencia de melanocitos. Y aquí en un corte vemos lo que es el pelo con su médula, corteza y cutícula. Aquí se ve la médula, la corteza, la cutícula. Luego vemos la vaina radicular interna, que está formada por una capa de Huxley y una capa de Henle, y la vaina radicular externa. Luego vemos la presencia de una membrana vítrea y una vaina de tejido conectivo. La vaina radicular interna está formada por la capa de Henle, la capa de Huxley y la cutícula. Bueno, glándulas sudoríparas ecrinas. Se encuentran distribuidas por todo el cuerpo. Y aquí están las glándulas ecrinas. Como ven, las glándulas ecrinas no forman parte de la unidad pilosebácea. Están aparte, ¿sí? Son glándulas muy enrolladas, ¿sí?, en el cual tienen un conducto excretor que va a atravesar lo que es la epidermis y van a vertir su secreción hacia la superficie de la epidermis.
Y aquí se ven las glándulas sudoríparas encrinas. Los conductos excretores son muy enrollados. La glándula sudorípara encrina y los conductos enrollados. Bueno, se encuentran distribuidas en toda la superficie corporal. Son muy abundantes en plantas y palmas, por eso me sudan las palmas y las plantas. No los encontramos en lo que es el borde libre de labios, en el glande, en el prepucio, en el clítoris y los labios menores. Son glándulas tubulares simples enrolladas, tienen un adenómero pequeño, sí, con luz pequeña, y está constituida por células claras y células oscuras. Las células claras secretan agua y electrolitos y forman una secreción fluida. Y las células oscuras secretan glucoproteínas con acción antimicrobiana. Rodeando el adenómero tenemos las células mioepiteliales, por dentro de lo que sería la membrana basal. Bueno, el conducto excretor es un epitelio biestratificado cúbico. ¿Cuál es la función de las glándulas sudoríparas encrinas? Regular la temperatura corporal, ¿sí? Provocan el enfriamiento, ¿sí? Consecuencia de la evaporación del agua contenida en el sudor. Y aquí se ven las glándulas sudoríparas encrinas y los conductos excretores biestratificados. Las glándulas sudoríparas apócrinas. Las apócrinas sí se encuentran formando parte de la unidad pilosebácea. También son glándulas tubulares enrolladas. Tienen una luz grande, como se ve, a diferencia de la luz pequeña de las glándulas sudoríparas encrinas. Y tienen la característica de las células que tienen esta protrusión hacia la luz. Por eso se denominan apócrinas. Glándulas sudoríparas apócrinas forman parte de la unidad pilosebácea. Se encuentran en las axilas, en los genitales externos, en la región perineal, areola y pezón. No hay en el resto del cuerpo. Son glándulas tubulares simples enrolladas. Tiene un adenómero con luz amplia, porque la secreción es espesa. Y tiene células secretoras, secretan sustancias odoríferas y antibacterianas. Y están rodeadas por células mioepiteliales. Tiene un conducto excretor con un epitelio biestratificado cúbico, el cual desemboca en lo que es el folículo piloso, por encima de la desembocadura de las glándulas sebáceas. No responden al aumento de la temperatura ambiente, son productoras del sudor, el que adquiere mal olor al ser secretado. Bueno, en la imagen se ven como uno las glándulas sudoríparas apócrinas. Tienen luz amplia y están en relación con el folículo piloso. Aquí tenemos la epidermis, aquí un folículo piloso, aquí otro folículo piloso. Y aquí tenemos las glándulas sudoríparas encrinas. Acuérdense que las encrinas se encuentran en casi todo el cuerpo y las apócrinas tienen diferentes localizaciones. Bueno, las glándulas sebáceas forman parte de la unidad pilosebácea. Aquí se ven las glándulas sebáceas en relación, desembocan en el folículo piloso. Estas glándulas son de un tipo de secreción que se denomina holócrino. Las células de la periferia, las células basales, se van llenando de gránulos de lípidos. Ven que se ven como los gránulos de lípidos que durante la preparación histológica se disolvieron, entonces se ven blancos. Luego esta célula sufre apoptosis, se pierde el núcleo y vierte toda su secreción, ¿sí? Vierte todo el contenido celular para formar el producto de secreción.
Entonces la glándula sebácea es un ejemplo de secreción holocrina, de cual la célula muere y todo su contenido es liberado. El producto es el sebo, que es un material oleoso que cubre la superficie del pelo y la piel. Tiene un adenómero alveolar, ¿sí? Tiene forma de saco sacular y el conducto desemboca en el infundíbulo del folículo piloso. Las células secretoras producen lípidos, se llenan de ellos y sufren apoptosis. El adenómero cuenta con las células basales, que son las células de la periferia, ¿sí? Cercanas al tejido conectivo. Son células pequeñas, cúbicas, indiferenciadas, que van a renovar el epitelio glandular y van migrando hacia el centro mientras van sintetizando los lípidos. La secreción sebácea comprende la célula entera, que necesitará ser reemplazada a partir de otra célula basal. Acá vemos la glándula sebácea en relación con un folículo piloso, y se ve el pelo. Y aquí se ve un folículo piloso con el pelo en su interior y las glándulas sebáceas cuando vierten su secreción hacia lo que es el pelo y la superficie de la piel. Aquí se ven múltiples folículos pilosos, uno folículo piloso, otro folículo piloso. Aquí se ve el bulbo dérmico, y el bulbo es la base del pelo. Acá otro folículo piloso, folículo piloso, folículo piloso. Glándulas sudoríparas écrinas, glándulas sebáceas. Uñas. En las uñas son anexo cutáneo y vemos diferentes partes. Tienen una parte clara que se denomina lúnula, ¿sí? La parte de los costados, el pliegue lateral de la uña, el perionigio o borde peringueal, la placa ungueal y el borde libre de la uña. Hiponiquio sería la epidermis, que está debajo de lo que es la uña. Hipo por debajo. Y eponiquio es este reborde o pliegue de la epidermis por encima de lo que es la placa ungueal. Tenemos lo que es la raíz de la uña y la matriz ungueal, donde están las células matriciales. Vamos a hablar de las terminaciones que encontramos en lo que es la piel, ¿sí? Los receptores sensoriales de la piel, que se encuentran en lo que es la dermis, ¿sí? Tenemos terminaciones nerviosas libres, son abundantes, son las que están situadas en el estrato basal de la epidermis, que toman contacto con la célula de Merkel para formar los complejos de Merkel. También se encuentran alrededor de la vaina reticular externa del folículo piloso y perciben frío, calor y tacto fino. Luego tenemos terminaciones nerviosas encapsuladas, ¿sí? En el cual tenemos los corpúsculos de Meissner, que es un receptor del tacto, los corpúsculos de Pacini para presión, un plexo nervioso capilar, los corpúsculos de Krause para el frío y los corpúsculos de Ruffini para el calor. Aquí vemos uno de Pacini, que es una terminación nerviosa encapsulada. Repasemos. En la imagen vemos un corte histológico de piel que está constituido por una epidermis y una dermis subyacente. Una dermis papilar, forma las papilas.
Y la epidermis forma lo que son las crestas interpapilares. En epidermis podemos identificar diferentes estratos. La capa basal, en la cual vemos una capa de células cúbicas con los núcleos paralelos entre sí, en empalizado. Luego un estrato espinoso, luego un estrato granuloso, un estrato lúcido y el estrato córneo. Luego vemos la dermis papilar, que es tejido conectivo laxo con la presencia de vasos, que envía lo que son las papilas dérmicas. Esta fotomicrografía corresponde a lo que son las glándulas sudoríparas écrinas, que dijimos que son glándulas tubulares simples muy enrolladas. La luz es una luz pequeña, ya que la secreción es muy fluida, y tenemos los conductos excretores, que es un epitelio cúbico biestratificado. En la imagen se ve una microfotografía de piel, en la cual vemos la epidermis, un epitelio plano estratificado queratinizado. Luego vemos la dermis papilar, forma papila, la dermis reticular, y vemos la presencia de anexos. Estas luces corresponden a lo que son las glándulas sudoríparas apócrinas, que tienen una luz amplia, ya que la secreción es espesa. Tenemos la presencia de lo que son las glándulas sebáceas y tenemos la presencia de folículos pilosos. Aquí se ven haces de músculo liso, ¿sí?, que puede corresponder al músculo erector del pelo. ¿Sí? Y aquí se ve un poco de tejido adiposo. Bueno, en esta imagen se ve lo que es la epidermis, la dermis papilar, la dermis reticular, y la presencia de glándulas sebáceas que desembocan en el folículo piloso, y la presencia de folículos pilosos. Aquí glándulas sebáceas. Muchas gracias.